encontramos el día de hoy y el caso se llama Ethics en las relaciones públicas. Mm, pues es básicamente la opción de hoy. Pues digamos que muchas personas no entienden pues que las relaciones públicas están directamente vinculadas a la tecnología, a las tecnologías de información y comunicación. Y pues digamos que pues es uno de los fallos más grandes que hay actualmente en las relaciones públicas, porque digamos que la mayoría de personas que pues manejan estos temas y son profesionales se quedaron cortas en cuanto al momento digamos, de entender un poco cómo funcionaban estos aspectos. ¿Qué sucede? Listo. Entonces, digamos que entender un poco las tecnologías de información y comunicación, pues son importantes para entender esto. La, digamos que nosotros no podemos seguir pensando que la tecnología es buena o es mala. Algo que veremos durante la diapositiva es que omitan este aspecto de si es buena o es mala. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que está y está presente. Como la tecnología está presente, digamos que no podemos prescindir de ella. Entonces, digamos que eso que pasaba antes de hace unos 20 años es que yo no quiero manejar el computador y lo quiero manejar a mano, quiero hacer los reportes a mano, digamos que esto se alteró pues completamente, porque pues naturalmente las personas no tienen, digamos, una capacidad de escoger sobre esto, ¿me entienden? Si un celador requiere llenar informes mediante un computador, lo tiene que hacer. Si un docente tiene que subir ciertos requisitos a una plataforma, lo tiene que hacer, y pues esto hace parte de las relaciones públicas en su manera más básica, porque si yo no, digamos, no me entrego a este tipo de plataformas, pues no van a funcionar las cosas. ¿Qué sucede también? Digamos que la constante entrega de información proveniente de los sectores digitales permite pues generar estrategias para las relaciones públicas, y la información y el conocimiento se transmite. Entonces este escenario 2.0 pues crea un nuevo desafío en esta era digital. ¿Qué es lo que más me preocupa al momento de que ustedes entiendan esto y por qué se los quiero mostrar? Porque digamos que muchas veces la labor de la persona de relaciones públicas o de comunicación social se ve un poco truncada. Y se ve un poco truncada, ¿por qué? Porque las personas no entienden cuál es la labor real del comunicador social en una empresa o de la persona de relaciones públicas. Entonces es importante hacer esta diferenciación. Digamos que cuando hablamos de un comunicador social, muchas personas solamente dicen, es la persona que hace periodismo, o es la persona que se encarga de presentar noticias. Y pues digamos que esto es cierto, pero es nada más uno de los subénfasis que tiene la comunicación social. ¿En dónde se cree que inició la comunicación social? Desde el manejo de la imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta, pues digamos que había una imprenta muy vieja, que era una imprenta que se inventó en China, pero no era tan masiva. La que quiero ser relevante ahorita y que me entiendan un poco es la de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg, digamos que transformó completamente todos los sectores sociales y todos los sectores, digámoslo, económicos. ¿Por qué? Porque la transmisión de información ya se hacía un poco más amplia y más estructurada frente a algunas opciones del mercado, y cómo pues las personas adquirían más conocimiento, la producción de libros, la venta de información. Pues antes, cómo se copiaban los libros, una persona tenía que agarrar y replicar el mismo. A veces ni siquiera la persona que copiaba los libros sabría escribir, prácticamente dibujaba el libro, dibujaba las letras, las repetía de la misma manera, y así pues se copiaba un libro. Obviamente esto hacía que los libros no pudieran ser masivos, porque no había forma de replicarlos. Con la invención de la imprenta de Gutenberg, pues digamos que simplemente era un proceso de tinta, planchas, y se copiaban los textos. Esto naturalmente pues aceleró la velocidad de la comunicación y la información. Acá nace la comunicación social como disciplina, porque había una persona que tenía que, digamos, la labor del comunicador no es ni vender, ni presentar, ni hacer noticias, es lograr que una empresa tenga una buena, digamos, comunicación, o sea, muestre externa e internamente lo que quiere transmitir. Entonces, si por ejemplo un jefe necesita darle a conocer a otra empresa, cuál es
Pues porque los beneficios de venta, pues digamos que está una estrategia comercial, la cual se presenta de acuerdo a cuánto se lo vamos a vender, cómo se lo vamos a vender y de qué forma, pero la labor del comunicador es permitir que todo eso que el jefe quiere presentar, lo presente de la misma manera. Entonces acá les vuelvo a explicar los problemas clásicos de comunicación. Si yo les digo, necesito que me pinten un árbol rojo, de color rojo o de color verde o de color azul, pues ustedes lo van a pintar, digamos, de color azul y van a pintar un árbol. Todos van a cumplir esa instrucción, pero de acuerdo al lugar donde ustedes hayan nacido, de acuerdo al árbol que más tengan presente, o de acuerdo, entonces van a pintar cada uno un árbol diferente y cada uno con un color de azul diferente. ¿Por qué? Porque pues naturalmente, digamos que yo no me hice expresar de forma correcta. Entonces, la labor del comunicador es decir, oiga, se está pidiendo que dibujen un lápiz, un árbol verde, un árbol azul, pero no está diciendo qué tipo de árbol, no está diciendo de qué tamaño, no está diciendo sobre qué papel, no está diciendo con qué tono de azul. Entonces esto pues naturalmente, pues digamos que parece un caso sencillo, pero al hablarle un poco en profundidad, digamos que pues hay problemas, y hay problemas supremamente serios en las empresas cuando estos procesos de comunicación no se dan de forma real. ¿Por qué? Porque si yo les digo ahorita, una empresa necesita facturar, tenemos como meta establecer 10 millones de dólares hoy, como ocurre en las empresas grandes. Y si no hay un equipo de comunicación que establezca, por ejemplo, bueno, vamos a hacer las presentaciones, pero esas presentaciones tienen que regirse por un modelo estándar que nos exige la otra empresa, entonces, ¿qué pasa? Que voy a enviar mal la propuesta y esa propuesta no se va a enviar, no se va a enviar informativa, entonces es la persona encargada de ver, bueno, qué tipo de fondo de color podemos usar sobre qué presentación, cómo me mandaron el manual de marca de la empresa. Tampoco es una labor de diseño, porque muchas veces las personas piensan que es una labor de diseño gráfico, pero realmente la función acá de comunicación de las TICs como tal es tratar de que se cumplan los requisitos de las empresas. Por ejemplo, yo no puedo con la Universidad San José poner una presentación y darme por cambiar el logo por un color rojo, porque se me ocurrió, o pixelarlo, o estilarlo, o cambiar esa parte de las relaciones públicas. Entonces, este pues es uno de los nuevos desafíos porque como les decía, pues todo entra, digamos, por una parte de comunicación y si yo no puedo permitir pues que las empresas tengan, digamos, esta capacidad de análisis o de entender realmente cómo hacer para vender un poco los productos, pues vamos a tener pues problemas bastante delicados en cuanto a la funcionalidad de estos mismos. Mm, perdón, listo. Digamos que anteriormente las relaciones públicas, ¿cómo se manejaban? Se manejaban voz a voz o máximo se usaba el diario, la radio y la televisión para transmitir mensajes o difundir información general. Digamos que estos eran efectivos para públicos heterogéneos. Entonces, pero son poco eficientes si los quiero transmitir a personas un poco más segmentadas. Claro, ustedes me pueden decir ahorita, pero resulta que el diario, el espectador es diferente al que lo compra el tiempo. De pronto uno es más caro, otro es más específico o el que compra el espacio, pues de acuerdo a las audiencias se da de forma diferente. Esto es cierto y es muy cierto, claro, por supuesto, pero digamos que acá el problema que surge estructural y que se presenta como problemático es que igual la segmentación es muy amplia, digamos, es bastante amplia, entonces me van a entrar ahí dos sectores sociales o tres sectores sociales, me van a entrar ahí hombres o mujeres, me van a entrar ahí personas que simplemente encontraron el periódico porque digamos, no lo compraron, sino lo pasaron, lo prestaron. Personas que de pronto, con la radio ocurre lo mismo, de pronto haya una emisora de rock, otra emisora de reggaetón, otra emisora de salsa, pero igual la audiencia sigue pues, siendo bastante amplia y bastante heterogénea, entonces vender un producto por ahí digamos que ya no es lo ideal porque es disparar al aire, básicamente, tratándole de pegar a un objetivo que es demasiado amplio. Entonces, pues este resultado no, digamos, para las marcas grandes puede funcionar, pero para las marcas, para las empresas medianas y para las marcas pequeñas, pues no es funcional, porque si bien digamos que es algo que es difícil que las personas entiendan y sobre todo las marcas, que es mejor llegar a 100 personas que están bien segmentadas que llegar a 10.000 que no tienen absolutamente nada que ver con el interés de mi marca. Entonces, esas 100 personas me va a costar menos, pero de acuerdo a la segmentación que haga, pues el público
me va a llegar mejor. Entonces, los términos corporativos de los medios de comunicación son estratégicos, responden a la dinámica social y exigen que los mensajes sean dirigidos de manera particular de acuerdo a los intereses y las expectativas de las personas. Entonces, claramente, pues esto es algo que se viene presentando durante un montón de tiempo, pues, y nace acá la comunicación digital, digamos, de esta manera. Las empresas necesitan hacer relaciones públicas de manera digital y no solo por la forma como pues la coyuntura actual de la pandemia y eso, sino porque también necesitamos enviar presentaciones, necesitamos enviar cartas, necesitamos enviar elementos de transmisión pues que de manera clásica no se podrían enviar. Entonces, por ejemplo, si yo envío un producto para dar a conocer mi marca por ejemplo, yo tengo una empresa de imprenta, tengo una imprenta y entonces necesito dar a conocer que, bueno, que voy a cambiar mi marca, que voy a bajar los precios, que voy a ofrecer más servicios. ¿Cómo hago ese proceso de relaciones públicas? Entonces, primero lo que tengo que enfocarme es en mi público interno, entonces decirle a mis colaboradores y a mis clientes antes de informar a las personas externas, porque ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, si yo tengo mi empresa y empiezo a decir que bajé los precios, pues la gente va a empezar a llamar a la empresa y decir, bueno, ¿cómo así? ¿Qué nuevos productos tienen? Y yo ya necesito tener capacitado a mi personal o a los vendedores o a los trabajadores o incluso a todo mundo para que a todo mundo en la empresa, desde incluso hasta la empleada del servicio, para que se sepa qué es lo que está pasando en la empresa, que hay una reestructuración, un cambio y que las cosas se van a hacer de manera diferente. Cuando todo ese público interno entiende ya las cosas, listo, puedo ahora comunicarme a mi público externo, pero inicialmente no al público externo de audiencias, sino a los clientes que ya tengo en esa parte de relaciones públicas. Entonces, ¿cuáles son mis clientes de imprenta? Entonces, yo sé que tengo 10 clientes o 20 clientes o incluso uno, pero entonces tengo que avisarle. ¿Cómo se le avisa? Bueno, anteriormente no era tan sencillo, entonces lo que se hacía era convocar una reunión. Esa reunión funcionaba como estrategia de venta también porque al final, pues digamos, se tenía la persona ahí captada y ya sabía que estaba escuchando la reunión. Esto ya no es necesario porque los eventos, digamos, quitan tiempo, ¿por qué? Porque pues una cosa que se puede decir en 2 diapositivas o en un correo electrónico o en un mailing, pues requiere que una persona vaya y esté una hora en un evento que de pronto no le interese, pero pues tiene que ir por lo mismo, no, por hacer presencia en las relaciones públicas. Entonces entender, bueno, realmente la gente a qué quiere ir. Entonces yo les digo a ustedes, muchachos, resulta que ustedes son clientes míos, vamos a un evento que les voy a dar a conocer mis nuevos productos, pues digamos que esto funciona muy bien si es muy interesante el tema, pero si es un beneficio adicional, pues estoy brindando mejor, lo comunico por correo. Por supuesto, ustedes van a ir porque de pronto si es una relación de empresas, pues las empresas no van a faltar a una reunión. Pero cuando las cosas se hacen en relaciones públicas solamente por protocolo o solamente por estandarizar los mercados, pues empezamos a tener problemas, digámoslo, bastante serios por lo mismo, porque en las relaciones públicas tienen que establecerse de acuerdo al interés de las personas y no estar por obligación. Digamos que muchas personas van a los eventos políticos, a los cócteles, a las reuniones de empresa, o el jefe de una empresa va a una reunión de otra empresa básicamente porque le tocó, por mostrar que quiere ir. Esto ya, digamos, pasaba mucho y a la gente le tocaba aguantarse. Ahorita no, ahorita simplemente es tratar de, venga, no hagamos venir a esta gente que no quiere venir acá, porque pues, ¿para qué? Digamos que eso es afectar en el fondo las relaciones públicas. Entonces, lo que le pasa a un niño cuando digamos, en el colegio lo obligan a ir a misa. Entonces, si lo obligan a ir a misa, pues el niño, digamos que no se va a interesar tanto por el tema y de pronto puede que moleste o se ponga a hablar o se ponga a pensar en otra cosa si no está realmente interesado en el tema. O lo mismo que pasa cuando un papá lleva a un hijo a una reunión de una visita, pues si no está interesado seguramente se va a portar mal o no va a escuchar o va a hacer mala cara o cualquier otra cosa. Claro, los adultos no se comportan, las empresas no se comportan de la misma manera, pero sí hay un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, oiga, mi jefe me dice, oiga, Santiago, es que usted tiene que ir a otra universidad a escuchar a ver qué pasó y nos lo comunica a nosotros, pues digamos que yo voy a decir, ay, pero entonces tengo que ir hasta allá, tengo que ir a ver con quién me veo, tengo que hablar con gente, lo cual es bueno, digámoslo de esta manera, pero eh, eh, en muchos casos se puede simplemente esto suplir con un correo electrónico o con un brochure digital. Entonces es acá donde el comunicador tiene que decir, oiga,
listo, nuestra empresa va a mejorar sus servicios, listo, eso me parece súper bien que mejore los servicios, pero estos servicios, ¿cómo los vamos a mejorar? Entonces, si estos servicios no son lo más funcionales posibles o no son lo más estratégicos, pues lo mejor es que empecemos a buscar estrategias para que las relaciones públicas sean de acuerdo a una dinámica organizacional de la empresa. Entonces, que los mensajes sean dirigidos de acuerdo a realmente los intereses de las personas. Entonces, listo, voy a transmitirle la información a una empresa y esa empresa pues necesita de mi información, pero entonces ya no le voy a quitar tanto tiempo porque el tiempo, digamos, es algo que en lo digital vale mucho. Si ustedes se dan cuenta, cada vez las personas tienen más contenido, más redes sociales, más plataformas, más audiencia. Entonces, por eso es que, digamos, los jóvenes prefieren ver recetas de cocina que demoran 10 minutos o 15 minutos máximo y no ver un programa de cocina de 2 horas. Entonces, en esos 15 minutos me pueden presentar 10 recetas a toda velocidad y no un programa donde en 1 hora me enseñan a hacer una, porque pues, que el tiempo es bastante costoso. Entonces, ¿cómo voy a hacer una relación pública para capturar a una persona? Lo primero es transmitir lo que necesito transmitir. O sea, si resulta que voy a decir que voy a bajarle a mi producto un 20%, pues listo, informar, oiga, ahora mis productos van a costar un 20% menos. Eso es lo que el cliente le interesa. Al cliente no le interesa volver a ver la misión de mi empresa, la visión de mi empresa, volver a ver si cuántos empleados tengo, qué ha pasado. Pues digamos que esto no es importante, no se pierde esa dinámica de las relaciones públicas. Entonces ahí es que tenemos pues que tratar de establecer un poco las cosas desde una perspectiva un poco más formal y más estructurada. Bueno, obviamente pues todo esto se dio gracias al Internet, entonces la cotidianidad del ser humano cambió y, ha habido, y viene en ascenso. Digamos que antes se hablaba de Web 2.0 y 3.0, que fue un término acuñado por Tim O'Reilly para denominar nuevas aplicaciones en Internet que permiten publicar y compartir contenidos. Digamos que las diferencias entre las web, digamos que la web 1.0 básicamente es un periódico llevado a la digitalidad. Entonces es la misma transpolación de contenido entendida como digital. Entonces era lo que pasaba en los 90. Entonces lo mismo que yo podía encontrar en un periódico lo veía en un computador. La diferencia era que ya no tenía que comprar el periódico. En la web 2.0, digamos que yo ya podía participar, o sea, yo ya podía decir, bueno, quiero comentar, quiero decir qué opino sobre esto, quiero mandar información explicando. Pero digamos que en esa web no era participativa porque si bien yo podía comentar, pues no iba a tener un feedback, digámoslo de esa manera, simplemente de pronto otras personas lo podían leer, pero el dueño del periódico, el medio de comunicación, me iba a decir, oiga, usted tiene razón o no tiene razón. En la web 3.0 ya se volvía mucho más participativa porque la información ya la tenía yo a la mano. Digamos que yo ya podía acceder a un mundo digital y no solo podía participar, sino yo también ya podía crear contenido. Y con crear contenido, ¿a qué me refiero? No me refiero solo a comentar y que me respondan, sino yo también puedo pasar a tener un periódico si lo quiero tener, puedo pasar a tener un medio digital, puedo transmitir de radio. Entonces, digamos que ya la gente no se vuelve creadora de contenido, las empresas no se vuelven creadoras de contenido, sino todo el mundo se vuelve creador de contenido. Entonces, el hecho de que ustedes respondan un comentario en Facebook diciendo tal cosa y dando su opinión, ya están creando contenido, ya están poniendo una postura, la cual le responden otros usuarios. Entonces, esa línea de quién pone el anuncio y cómo lo pone se vuelve difusa, porque ya digamos que se reinventan los artículos, casi que los artículos se vuelven de forma colaborativa. Entonces, una noticia que dice, bueno, van a llegar las vacunas el 20 de febrero a Colombia, entonces todos empiezan a comentar, listo, no van a llegar, yo creo que se van a demorar más, otros dicen, le agradezco al gobierno por esto, otros no, y se empieza a reestructurar de acuerdo se empieza a retroalimentar de acuerdo a toda la perspectiva de las personas. Entonces esto permite compartir el contenido. Digamos que el primer ejemplo de esto fue MySpace, no sé si de pronto alguno de estos alcanzó a tener MySpace. MySpace fue una red social completamente adelantada a su momento, tan adelantada que incluso muchas personas no la entendieron y no la pudieron usar. Y no me refiero ahorita como a decir, ay, es que no entiendo el TikTok, porque pues si abrimos TikTok y lo manejamos 2 minutos ya entenderíamos cómo funciona, pero simplemente no lo queremos hacer. Pero digamos que el MySpace era adelantado en el término en que muchas personas tenían que de pronto tener algún conocimiento de HTML, agregar amigos, algo que para nosotros es bastante simple, como añadir un amigo en Facebook, fue revolucionario en su momento y cambió la forma como las relaciones públicas surgían, porque entonces las personas
digamos, las empresas ya puedan decir, oiga, voy a revisar el perfil de MySpace de esta persona para ver qué es lo que hace con su vida, y de ahí también puedo tomar una decisión para contratarlos. Claro, esto no es tan legal en su momento, pero en su momento tampoco era legal, simplemente era algo que se hacía y las personas lo tomaban. Ahora LinkedIn sí es un portal de puro empleo, es un portal para generar empleos, entonces nuevamente ya no se vuelve una plataforma de reclutamiento como lo puede hacer en la web 1.0, que básicamente era lo mismo que un periódico análogo en donde yo decía, oiga, voy a contratar a una persona y pongo un anuncio. Entonces se solicita mesero, se solicita especialista en marketing, se solicita especialista en diseño, se solicita ilustrador, lo que sea. Ahora yo puedo, digamos, en esa misma plataforma también contratar a alguien, también establecer subcontratos o también decir, oiga, mire mi postura. También decir, oiga, de una vez de entrada, decir mi salario es, eh, eh, mi, 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 mi aspiración salarial es 3 millones de pesos. Entonces de una vez ya me pueden descartar o me pueden tomar en cuenta. Es que esto parece simple, pero es una dinámica, exacto, igual que High Five. Esto parece una dinámica simple, pero altera completamente el juego. Y lo altera porque digamos que hay muchas empresas que no lo hacen, entonces muchas empresas todavía no toman en cuenta, bueno, voy a mirar el perfil de LinkedIn de esta persona. Entonces, resulta que si es una persona que trabajó no sé, en Bavaria o en una empresa grande, pues ya hay unos estándares establecidos ahí de salarios. Entonces yo sé que la persona está ganando 4 millones y el objetivo de ella es crecer en salario, pues yo para qué lo hago, para qué ni siquiera lo va a llamar a una entrevista donde va a ganar la mitad. Esto es fundamentalmente clave de hacer. Entonces, digamos que esto también sirve para acelerar mucho los procesos y para que esas relaciones públicas mejoren. Entonces, las empresas, por ejemplo, antes tenían que hacer una fila de una persona, 200 personas haciendo fila para un puesto, todos analizando una hoja de vida, a ver quién era la persona más calificada y más adecuada, que tenía más estudios, que tenía más experiencia. Digamos que ya no, ya ese proceso empresarial cambió. Entonces, pues esos servicios de mensajería y los sitios para compartir videos casi que se vuelven una necesidad, porque entonces hay empresas que me dicen, bueno, sube un video y explícame quién eres tú. Entonces esto ahorra, digamos, no es que digamos, como les decía al principio, no es que sea bueno o malo, sino simplemente es. Ya el uso que le dé cada persona, no sé si es irrelevante. Si yo quiero pedir una entrevista por video y que cada uno me cuente para filtrar a las personas y para, digamos, ahorrar tiempo por pereza, pues ya es mi problema. Pero si lo quiero hacer para darle más oportunidad a la gente de que se pueda vincular a la empresa, pues tengan más oportunidades, pues es una forma positiva. Digamos que yo no puedo saber realmente para qué voy a usar la red social, para qué voy a usar este tipo de herramientas. Yo puedo ahorita empezar a buscarlos a ustedes en Facebook porque de pronto estoy interesado en ver, a ver, bueno, qué es lo que hacen o ver de pronto qué intereses tienen, ver cómo les puedo mejorar la clase. Pero también puedo estoquearlos para, no sé, para el chisme o para ver de pronto si están haciendo la tarea o si están estudiando o qué están haciendo en el momento. Entonces, lo que yo haga, digamos que es irrelevante. ¿Por qué? Porque la red social ya existe ahí, ya está y ya es algo que hay que hacer claro. No estoy hablando de términos ilegales o de cosas pues, que no se puedan hacer, pero digamos que básicamente ese es el tema de las redes sociales actualmente. Mm, el uso del Internet con las relaciones públicas, como les decía, vincula la información a grupos de interés. Entonces, la personalización de algunos medios crea medios digitales y algunos buscadores de Internet complementaria con las versiones tradicionales. Entonces, digamos que los periódicos deportivos en un momento eran un anexo al periódico normal. Esto, claro, porque no podía el medio arriesgarse a sacar un periódico puramente deportivo sin saber digamos, ¿qué iba a pasar? Entonces, o un periódico puramente cultural o incluso de música. Ahorita, ¿qué pasa? Y no me estoy refiriendo a las revistas como los fanzines, sino básicamente un medio grande, fuerte, que se establezca y que se tome como un medio de comunicación estructurado. Entonces, ahorita con los entornos digitales, yo puedo decir, oiga, voy a tener un periódico, pero va a ser un periódico de solo ballet, por ejemplo. Entonces, voy a informar ahí sobre artículos de ballet o artículos de cuándo hay funciones de ballet, de qué academias ofrecen ballet, solamente enfocado en un tema. O, por ejemplo, un periódico solamente de golf. Y entonces las personas ultra segmentadas pueden ir a esos portales. ¿Y qué puedo hacer? Obviamente puedo hacer audio, puedo hacer video, puedo hacer juegos, puedo hacer fotografía, puedo hacer textos.
Entonces, pues digamos que no se puede uno quedar al margen de esto, porque digamos que antes, si yo quería tener un periódico, pues a ver, ¿con qué infraestructura lo puedo hacer? No había manera, digámoslo de esa manera. Tenía que tener ya un capital demasiado alto para hacerlo. Ahorita puedo abrir una página en Facebook y empezar a escribir en un blog y ver la forma de que mayor público se interese. Claro, es demasiado. El problema es que la gente cree que esos, digamos, esas audiencias segmentadas muchas veces, digamos, saber cuántas personas realmente va a tener y tratar de enfocarme en ese nicho chiquitico y de alguna forma explotarlo y volverlo rentable. El problema es que cuando yo creo que esas cosas que son puramente individuales o puramente particulares empiezan a crecer, se van a volver masivas. Entonces, que si yo subo un artículo sobre golf o sobre ballet, pues a todo el mundo le va a interesar eso y entonces voy a tener 1 millón de seguidores y las relaciones públicas van a aumentar y entonces todo el mundo va a hablar sobre mi medio de comunicación, ¿no? Entonces, eso no pasa, simplemente lo mejor es tener audiencias chiquitas si son muy específicas y tratar de explotarlas porque son personas que realmente le interesan. Una persona que le gusta el golf y que no encuentra un medio de comunicación donde le hablen de golf, pues se va a vincular ahí, posiblemente va a pagar una suscripción, posiblemente va a comentar, posiblemente va a ayudar, posiblemente va a ir a, si hago un evento, va a asistir, porque no encuentra otro espacio para eso. Ahí surge el nuevo error, el otro error de las relaciones públicas, y es, bueno, entonces, ¿cómo hago para ser más masivo? Entonces voy a hacer algo completamente comercial. Entonces voy a hacer un portal de noticias políticas. Bueno, pero entonces resulta que ya hay 8 o 20 o 50 portales en Colombia sobre eso, entonces, y ya tiene un músculo financiero bastante alto. Entonces tratar de llegar a un intermedio o algo funcional, pero pensado mediante una estrategia, pues, de carácter limpia y estructurada. Bueno, digamos que, como les decía, las relaciones públicas también, al igual que la web, avanzan. Hay relaciones públicas 1.0, relaciones públicas 2.0, relaciones públicas 3.0. Eh, no se trata del medio, o sea, yo puedo usar un medio, digamos que de forma puramente, hay gente que tiene Facebook, pero nunca comenta, nunca hace absolutamente nada, nunca publica, simplemente hace, digamos, una participación casi que televisiva, o sea, casi que simplemente espera a ver qué le sale y como yo hago en un televisor, voy canaleando a ver qué sale y voy mirando. Me quedo un ratico ahí y voy mirando otra cosa. Hay personas que utilizan las herramientas digitales de esa manera. Eso no, por más que sea TikTok, eso no es considerado 2.0, porque si yo no le doy el uso 2.0, pues no tiene sentido. Entonces, yo estoy en Facebook, voy navegando, voy esperando a ver qué me sale, no comento, no doy like, y digamos que así es la mayor, digamos que así es la mayor forma con la cual se establecen los medios de comunicación actuales, de forma simplemente, pues, natural. ¿A qué me refiero? A que esperan que las audiencias lleguen. Entonces, si hago una telenovela, pues la audiencia está llegando. Esa telenovela, pues, se va a transmitir mediante un tipo de audiencias. Claro, se va a saber a qué hora se ve mejor las telenovelas. Por supuesto que hay un prime time. Ese prime time, pues, está establecido de acuerdo a lo que determina el mercado. Pero digamos que la investigación, y eso, pues, es algo que se da más que todo en la era digital y en esa comunicación 2.0. Entonces, cuando las personas empiezan a dejar su información, digamos que esa información que yo pongo, pues digamos que se establece por un tratamiento y unos servicios que funcionan por necesidades y situaciones puras del mercado. Entonces, si por ejemplo yo les digo ahorita, bueno, ustedes le dieron like a una publicación sobre deportes, esa publicación sobre deportes, pues dejan una huella digital y esa huella digital va a hacer que les llegue en nueva información sobre deportes. Ahí es donde realmente la web 2.0, 3.0, 4.0 y hasta incluso 8.0, que es lo que va a haber en el futuro, que ya incluye pues sistemas de inteligencia artificial supremamente complejos, es lo que realmente va a hacer que tenga ese, digamos, ese valor agregado. Listo. Bueno, ¿qué pasa? La importancia de los eventos. Los eventos, digamos que, como les decía, no es invitar a alguien a hacer lo mismo que se puede hacer mediante un mail o hacer lo mismo que se puede hacer mediante una herramienta estratégica, sino tratar de dar una nueva especie a esa virtualización
de contenidos. Entonces, si yo invito a alguien a un evento, no es a ver una presentación que se la puede mandar, o no es simplemente a hablar como puede ser por celular o como puede ser por teléfono, sino es, bueno, ese evento, ¿qué va a permitir? Entonces, va a permitir una integración de, por ejemplo, de diferentes empresas que van a presentar un producto. Ah, claro, listo. Todas esas empresas, si hay 8 empresas que me van a presentar un producto, pues digamos que esa integración en digital no sería tan sencilla. Entonces, bueno, es importante. Resulta que es algo de catering de comidas o de perfumes. Claramente yo no puedo, pues, aún con la tecnología que tengo, no puedo mostrarle a alguien que en digital, oiga, huele a este perfume y mire a ver si le gusta, o presta comida y mire a ver si le gusta. Claro, se pone a hacer cosas supremamente apetitosas que parezcan usando las técnicas de publicidad por televisión, pero entonces acá es donde el evento adquiere cierto sentido. O bueno, vamos a ver una experiencia virtual, entonces va a ser todo un sitio interactivo que la persona va a poder ver diferentes pantallas y en esas pantallas va a poder interactuar. Entonces, claro, no es coger una pantalla y volverla táctil y que la persona toque y entonces despliegue un menú, porque eso también lo pudo hacer con una aplicación en Flash, sino bueno, de pronto experiencias con realidad virtual, con cámaras 3D, con drones, cosas que las personas no puedan ver normalmente en su casa, los shows de luces. Esto pues crea valor agregado. Entonces, no es solo la información, sino es la forma como los presento. Entonces, por ejemplo, es el problema de los eventos públicos de los periódicos. Entonces, se paran en una feria como lo es la Feria del Libro y dicen, oiga, suscríbase a mi periódico. Bueno, pero ¿para qué? O sea, digamos que el problema ahí surge yo ya sé que esa suscripción existe. Si no me quiero suscribir, todos los días que entro al periódico me aparece que me suscriba. Si no lo quiero hacer, pues no me voy a suscribir ni a ese ni al físico. Entonces, ahí digamos que esa característica de relaciones públicas pierde todo el sentido establecido, porque pues no hay una condición y una caracterización de servicios para acceder a esa función de necesidades. Entonces, si yo le creo planes personalizados a la medida de decirle, oiga, resulta que a usted, yo sé, porque ya tiene su huella digital, ya sé que a usted le interesa el fútbol y también le interesa el golf y también le interesa la cocina, pues lo que vamos a hacer es que le va a ofrecer una experiencia personalizada. Entonces le va a crear una plataforma integrada con las 3 cosas para que se ahorre costo y no pierda tanto tiempo buscando ese contenido. Digamos que es lo importante de las RS y de los newsletters. La personalización casi que se vuelve individual a la medida. Entonces, estas necesidades de consumo se vuelven casi que un traje que me desarrolla una plataforma a la medida. Y ahí es donde, digamos, está el dinero y el fuerte de esto. Mm, a ver, continuemos. Eh, ¿Qué pasa? Que también las intermediaciones se pierden. Las intermediaciones se pierden porque el profesional de los medios de comunicación tiene acceso a fuentes de información, pero estas fuentes de información, digamos que ya pierden cierta caracterización. ¿Por qué? Porque yo antes no podía subir un error de ortografía a un medio tradicional, porque evidentemente pues iba a tener una penalidad no solo legal, sino también pues social. Si yo ahorita pues subo mi contenido y lo puedo escribir con errores de ortografía, lo puedo escribir sin editar las fotos o con el contenido que yo quiera. Claro, esto tiene también una penalidad digital, por supuesto, pero digamos que puedo hacerlo sin que haya ningún problema. Incluso pues también puedo subir información sin que sea poco veraz o información no rigurosa, pero puede ser de opinión o puede ser simplemente falsa. Ahí, claro, entra a jugar la ética de nosotros de no hacerlo, pero digamos que se puede hacer y la podemos editar, la podemos modificar, que es el problema también del periódico clásico. Si el periódico clásico pues sale dando una información y resulta que esa información no solo que no esté mal, sino que de pronto haya faltado alguna información o haya faltado una aclaración. Entonces, el típico clásico de un asesinato. Entonces, venga, es que lo asesinó tal persona. Si al otro día aparece que hay otros 6 cómplices, yo tengo que hacer una nueva publicación y gastar un nuevo espacio diciendo eso. Eso tiene un costo, no solo en cuanto a dinero, sino en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio que me gasto. ¿Qué pasa? En lo digital yo simplemente modifico la noticia y la actualizo esto, y vuelvo y tengo casi que al público que le interesó ya establecido para esto. Entonces, ¿qué sucede? Que la labor del periodista, pues, en las relaciones públicas y como actor social, pues, se ha visto cambiada. Se ha visto cambiada porque, digamos que ahorita cualquier persona puede hacer de investigador y de periodista. Esto está bien en cierta medida,
porque pues cualquier persona tiene derecho a escribir su opinión, pero pues obviamente el profesionalismo de un periodista eh, pues no lo va a poder tener cualquier persona porque pues digamos que tiene una formación en cuanto a técnicas de investigación, en cuanto a creaciones de noticias, en cuanto a escritura, en cuanto a corrección de estilo, en cuanto a deontología o otro tipo de cosas estructurales y filosóficas, pues que no tiene una persona normal. Por eso es que uno a veces le gusta ver noticias de ciertos periodistas porque saben que ofrecen un factor diferenciador, o hay personas que no son periodistas, pero tienen esa capacidad de mover esa relación pública y hacer pues que eso funcione. Hay gente que utiliza un periodismo en video donde va cada día o cada semana a un lugar del mundo y hace una investigación sobre qué pasa en ese país, qué comida hay, qué cárceles hay, y eso también es periodismo y a veces se vuelve mucho más serio por la capacidad que hay y el formato como lo presentan. Entonces acá, pues la frase de Marshall McLuhan del medio es el mensaje, empieza a tomar toda la claridad posible. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, vean una noticia vean una noticia en un periódico, o vean una noticia eh, o en un periódico puramente natural, a que lo vean en un video. Entonces, si ustedes no tienen un celular, pues no pueden acceder a ese mensaje. Entonces, por eso es que ese medio adquiere la condición del mensaje mismo. Si ustedes tienen un celular que no reproduce video porque es muy viejo, pues naturalmente se van a perder de ese medio, que la única forma de transmitirlo es mediante un video. O incluso si resulta que sale ahorita unas gafas 3D que me muestran la noticia mediante holografía o algo así, que de hecho ya está pasando. Si ustedes no las tienen, pues se van a perder ese tipo de contenido que está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque esos contenidos están unificados para ese tipo de plataformas. Entonces, el mismo medio y la misma forma como lo presento hace que llegue de una forma más fácil o más difícil a las personas. No es lo mismo que ustedes tengan que leer un paper de 200 páginas a que yo les haga digamos, un resumen profundo sobre eso, y ya si ustedes quieren profundizar para entrar, pero si solo tienen acceso al libro, pues no pueden acceder a esa profundización. Como les decía, les repito, la tecnología no es buena ni mala, ni siquiera neutral. Entonces, Melvin Kramberg, que es un historiador de la tecnología, tiene 6 leyes. Les voy a subir un articulito sobre esto para que revisen las 6 leyes de la tecnología. Como les decía, simplemente es algo que está. O sea, nadie se preguntaba en su momento eh, si tener, no sé, piedras en una construcción era bueno, malo o neutral. Simplemente era una decoración, básicamente es así. Ya es el uso que la gente le da a ustedes, no les puede preocupar como personas que manejan las relaciones públicas. O sea, si hay una persona que está ganando 9 millones con YouTube, ustedes no pueden decir, ay, es que esa persona como no trabaja. No, primero porque sí trabaja, y segundo porque las cosas no funcionan de esa manera. Simplemente cada quien mira lo que puede hacer. Ahora, si una persona usa la tecnología para estafar a la gente, pues a ver, las estafas siempre han surgido. Entonces el problema no es la tecnología, sino el problema es el actuar de las personas. Si una persona da a conocer una información pertinente que le sirve al mundo, digamos que lo iba a hacer de cualquier manera. Claro, la tecnología le facilitó, pero ya es dependiendo de lo que la persona quiera hacer con su vida. Simplemente una herramienta más para hacerlo, como lo era como lo era el arte. Entonces, listo, digamos que hasta acá voy a dejar la primera parte de la presentación. Si tienen algún comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer. Mm, Tao, sí, lo que tú dices es supremamente importante. Digamos que las exposiciones en Europa tienen unos aspectos de realidad virtual. Entonces, digamos que esto podría pasar de qué forma. Por ejemplo, no sé si han visto esas experiencias 3D que hay en las plataformas o en los museos. Entonces yo puedo hacer un recorrido de museo, pero digamos que esto todavía se vuelve muy poco experimental. Digamos que la idea es que yo pueda poder estar en el Museo de Francia o en el Museo de Japón o en el Museo de Italia sin salir de mi casa, que casi que la experiencia se vuelve una réplica de lo que estoy haciendo, que el video no se vuelva un simple video, o sea, casi que ese video se pueda omitir de la pantalla, sino eso que está pasando en ese momento lo pueda yo tener acá de esta manera, de la forma más establecida. ¿Qué pasa? Por ejemplo,
la tecnología me altera muchísimas cosas. Entonces, digamos que ahorita si alguien les dice, oigan, es que se inventaron un elemento para poderme teletransportar a un lugar, pues digamos que se eliminan esos intermediarios. ¿Qué intermediario? Por ejemplo, el que sería el avión o el medio de desplazamiento. Entonces yo ahorita simplemente digo, no sé, entro a una cápsula que compro en mi casa y aparezco en Francia. Entonces, ya simplemente con hacer esa compra, que la hago una vez y ya, o no sé con qué energía podría funcionar eso. Simplemente hago esa transpolación de mi cuerpo a otro lugar y digo, bueno, puedo acceder a más cosas, puedo volverme realmente un ciudadano del mundo, puedo incluso llegar a trabajar en otro lugar, puedo incluso, pero también puede traer cosas perjudiciales, puede que el jefe me diga, oiga, habilíteme la cosa de teletransportación para yo poder ir a su casa a ver si usted está realmente trabajando o no, o me puede llamar a las 11 de la noche, ay, venga aquí un minutico y ya, como sucede con el WhatsApp, digamos que el WhatsApp también, antes si el jefe cuando no había teléfono, si uno tenía teléfono y yo me iba ya a la oficina, pues el jefe si me quería contactar le tocaba esperar hasta el otro día. Con el celular ya me podía llamar, con el WhatsApp me podía escribir. ¿Esto fue malo? No, por supuesto que no, simplemente fue un mal uso que se le dio a la tecnología. Entonces esto hace que pues, las dinámicas se vuelvan un poco abruptas, que las dinámicas no empiecen a correr como deban ser, pero no es el uso de tecnología lo que es buena ni mala. Es como decir que el que inventó el avión entonces no hubiera habido un atentado terrorista si no se hubieran inventado el avión. No, no tiene nada que ver. Tampoco es neutral, o sea, simplemente no puedes decir, no, es que a veces sí, a veces no, o no toma partido, simplemente pasa y ya es como el aire que está ahí, lo usamos porque necesitamos usarlo y listo. Es básicamente eso lo que quiero que analicen para entender por qué ahorita es importante para las relaciones públicas. Entonces, digamos que acá, porque digamos que les hablo sobre todo este tema de la tecnología en el factor de las relaciones públicas. Digamos que, como les explicaba en la clase anterior, en la introducción a las relaciones públicas, el tema importante es tratar de lograr que lo que yo quiero comunicar me llegue de manera efectiva. Desafortunadamente ahorita con toda la parte pues de información falsa, digamos, de facilidad al momento de escribir o de personas que no tienen acceso al uso de tecnología, digamos que se vuelven estas difusiones de forma pues negativa. Si yo envío un informe mal, digamos que, y nadie lo revisa, pues digamos que esto trae un perjuicio. Antes la gente era un poco más rigurosa con todo el proceso de información que había, y no solo me refiero a los medios de comunicación, sino que antes, si yo necesitaba mandarle una comunicación impresa, pues digamos que se sabía que si yo me equivocaba, pues esto me iba a generar un costo a la empresa. Entonces, las personas pues la revisaban, miraban que el diseño estuviera bien y la aprobaban. Ahorita por eso surgen todos los cambios en cuanto a todos las perspectivas que le piden a los diseñadores, a las personas de las relaciones públicas. Y es porque nos acostumbramos al error, nos acostumbramos a que si se manda un correo mal, entonces yo digo, ay, perdón, no haga, o lo puedo eliminar, o puedo decir, no haga caso a ese correo, haga caso a este, y luego no haga caso a ese y no haga caso a este, que acá añadimos otra cosa. Entonces básicamente se vuelve ese proceso de prueba y error, tiene que tenerlo el cliente, tiene que tenerlo el cliente en su cotidianidad. Entonces, por eso es que nosotros vemos que las empresas, pues muchas veces mandan información y luego dicen, me equivoqué, perdón, ese no era el precio, o las multinacionales, incluso las multinacionales dicen, no, resulta que nos equivocamos y dijimos que habíamos ganado tanto dinero, pero resulta que es más. O podemos enviar información mucho más rápida y los informes ya no se vuelven mensuales, sino prácticamente diarios. Esto es importante, por ejemplo, para la política, para, por ejemplo, ver el control que están haciendo los políticos con el dinero, que yo en tiempo real pueda ver en qué se gastó el dinero o cómo se va a manejar de otra manera, digámoslo de esta forma. Pero en las empresas y sobre todo en la forma de relacionarnos, esto no pasa. Y no pasa porque, pues digamos que nos acostumbramos mucho al error. Incluso el jefe va y dice, venga, le mando esto y luego dice, perdón, pero añádale esto y luego añádale esto, o en los sistemas de gestión, en los informes también me dice, no sé, resulta que ahora también necesito que me visualice la gráfica de esta manera, una cosa que no se había solicitado antes. Entonces, por esa misma facilidad de modificar las cosas, de borrar
es que pues se vuelven las cosas un poco menos profesionales. Lo de borrar es supremamente importante. Digamos que es realmente la diferencia entre la parte física y la parte análoga. Perdón, la parte física y la parte digital, porque, digamos, anteriormente yo podía escribir un artículo, podía escribir una noticia, pues escribir una comunicación en una máquina de escribir. Si me equivocaba, pues podía arreglarlo, pero quedaba un tachonazo horrible. Entonces tenía que ser mucho más cuidadoso, tenía que solicitar a las personas revisión. Ahorita yo puedo mandar, y digamos que había solo una persona que la revisaba, porque no podía tener un equipo de 5 personas revisando un mismo documento. Entonces, si yo ahorita lo mando a 5 personas, digamos que las 5 personas tienen la facilidad de mandarme cambios. Y esos cambios, pues, son precisamente los que hace que muchas veces la comunicación se va truncada, porque todas las personas pueden opinar, digámoslo de esta manera, y nadie va a saber quién alteró el proceso. Si yo ahorita en un periódico digital subo la noticia, puedo decir, ay, pero mañana cambiemos esto o arreglamos este otro estilo. Eso no pasaba en los periódicos análogos. Mm, digamos que también esto no es que lo digital haya reemplazado a lo físico, pues porque naturalmente esto no ocurre, la gente todavía requiere cosas físicas frente a lo digital, entonces por eso es que todavía por más que hayan plataformas de música como Spotify, como Deezer, como Tidal, digamos que igual la gente le gusta comprar el disco porque existe cierta sensualidad y cierta nostalgia por el pasado y cierta nostalgia por tener cosas físicas todavía. Pues porque todavía no estamos acostumbrados a que nos vendan un servicio digital porque es prácticamente nada. Pues no tenemos nada que podamos demostrar que esto nos costó y nosotros todas somos muy visuales y muy sensitivos. Entonces, esto ocurre, digámoslo pues de esa manera. Si yo ahorita digo, bueno, lo mismo ocurre con los libros. La gente pues pensaron que el libro digital iba a desaparecer con los PDFs y no, la gente todavía compra libros en librerías y pues que para muchos puede ser una gastadera de papel, para otros es completamente necesario porque pues aman los libros y quieren, les gusta tener su biblioteca organizada, etcétera, etcétera. Es respetable, es perfectamente normal, pero sí muchas veces lo importante de esto, lo físico tiene que estar acompañado de algo digital. Entonces, por ejemplo, si yo ofrezco, digamos que si yo ofrezco un libro físico, pues no lo puedo ofrecer en canales físicos solamente, tengo que ofrecerlos en canales digitales. Entonces no es solo dar la opción de compre el libro físico, compre lo digital como hace Amazon, sino es qué experiencia yo le voy a brindar a las personas en redes sociales para que vengan a comprar mi libro acá. Entonces digo, por ejemplo, hoy va a haber una charla con el autor. Eso es algo disruptivo y ahí es donde los eventos empiezan a tener sentido, porque digamos que cuando la gente puede tener contacto con la persona que escribió el libro, pues no solo seguramente el que vaya a ir a comprarlo, sino que puede tener algo diferente a lo que tienen todas las personas. Y es en este caso, pues la firma del autor, que es algo pues supremamente importante para la gente que colecciona. O voy a hacer un evento, compren el CD y acá va a estar el cantante y me lo pueden firmar. Entonces esa interactividad, la gente a veces entiende interactividad como un juego, como algo así, y a veces no, a veces simplemente es brindar una herramienta para que las personas se enteren de algo diferenciador que hay. Entonces, si yo hoy digo, resulta que voy a ofrecer, no sé, eh, un evento para promocionar cualquier producto, una venta de esferos, pues resulta que va a tocar una banda súper importante, pues las personas van a ir, digamos, puede que no adquieran el producto, que es el problema en este caso, pero cuando está directamente relacionado como el autor del libro y el libro, pues digamos que acá funciona y esos proveedores de contenidos establecen un vínculo bilateral porque yo sigo a una persona en una cuenta en Instagram y esa persona en Instagram me alimenta de información que a mí me interesa. Esto de información que a mí me interesa es completamente necesario porque esa información, digamos que si a mí me votan, si resulta que hoy me vendieron algo que me interesaba y mañana ya no, pues yo los dejo de seguir. Entonces, por eso es que las encuestas online orientan el desarrollo de las campañas o las relaciones públicas, porque yo con una encuesta de satisfacción puedo saber, bueno, ¿te gustó el libro? ¿Qué pasó? Entonces, si el libro a la gente le gustó, pues yo posiblemente como relacionista público puedo informarle
al dueño de la empresa o de la editorial y decirle, oiga, mire, este libro resulta que no gustó, entonces no volvamos a contratar al autor, porque pues si el libro no tuvo las ventas necesarias, pues ¿qué hacemos? No lo podemos volver a contratar, esto no sirve mucho, antes esto no se podía, digamos que simplemente era por el tema de ventas, pero a veces las ventas podían impulsarse porque alguien fuera muy conocido o porque un producto se viera estéticamente bueno, pero esa retroalimentación que yo tengo con las encuestas online puede alterar completamente el panorama de las relaciones públicas o incluso de la política. O sea, si no hubiera internet, les aseguro que otros políticos serían los que estuvieran en el poder, porque básicamente el juego que hicieron en las campañas de relaciones públicas fue completamente diferente. Entonces, no solo es tengo más dinero, sino de qué forma me voy a ofrecer a la gente. Entonces, me ofrezco como alguien joven, como alguien carismático, como alguien diferente. Esto sucedía en la televisión pública, claro. El hecho de que alguien saliera con una camisa roja o una camisa azul le determinaba mucho. Cierta cercanía a los jóvenes, el hecho de o no usar corbata, pero acá en los medios digitales esta interactividad va mucho más allá, porque entonces es, bueno, por ejemplo, voy a crear una herramienta para responderle respuestas a ustedes, entonces voy a hacer un live y pregúntenme y yo les respondo. Pues claro, no le puede responder a todos, pero el hecho de que esté ahí cambia todo el panorama del juego, porque ya me permite, oiga, esta persona es buena gente, esta persona hizo cierto chiste, esta persona propone cierta oferta, entonces acá es donde las cosas digamos que empiezan a funcionar. Y lo que dice Wilson, pues es cierto, las empresas de marketing, si ofrecen una publicidad innovadora, entonces van a funcionar muy bien porque la gente quiere vivir estas experiencias virtuales. Entonces, si yo no sé, ofrezco tengo una agencia de viajes y resulta que le muestro a las personas, bueno, a qué lugares va a ir con un casco de realidad virtual, pues de pronto tengo más posibilidad de enganche que no haciéndolo. O incluso en negocios más chiquitos. Si yo le creo una plataforma a alguien bien bonita, bien elaborada, que se vuelva participativa, donde la persona conozca, pues ahí esto va a funcionar muy bien. Si yo, no sé, digamos que esas cosas que, por ejemplo, nos encontrábamos en que era puramente análogo al reverso de los individuales de Crepes and Waffles o de McDonald's o del Corral, donde un niño podía dibujar, eso tiene un sentido, no es simplemente que, ay se me ocurrió ponerlo ahí porque sí, no, tiene un sentido y es que la gente se sienta en confianza, sienta como que es un amigo, como que puede jugar, el hecho de jugar es supremamente importante. Entonces, por eso es que la industria de los videojuegos es una de las que se mueve incluso más que la del cine. Entonces, si yo acompaño, por ejemplo, mi restaurante, si al momento yo de pedir una hamburguesa, mientras espero puedo jugar un jueguito y si gano, no sé, me gano el pedido gratis o alguna cosa, pues esto genera ciertas experiencias virtuales que hacen que las personas recuerden más la marca. Entonces, oiga, yo puedo decirle, oiga, recuerda, en cierta hamburguesería ha pedido, mire que si usted pide puede jugar ahí y yo me da una hamburguesa gratis. Ah, venga, yo también pido. Son esos elementos diferenciadores que en su momento no tomamos en cuenta. Entonces, cuando Crepes and Waffles hizo eso de dibujar o de no sé, o que en McDonald's hubiera un recreacionista ahí a la mitad y los niños tuvieran una mesita para jugar, pues esto digamos que era, es chévere, pero no entendieron realmente el impacto que podía tener. Y en lo digital también influye supremamente fuerte, o sea, de una manera que ustedes no alcanzarían a imaginar el impacto que están teniendo estas cosas. Entonces, por ejemplo, una marca de ropa dijo, oiga, lo que va a hacer es que le tomo una foto a usted de cuerpo completo con la cámara mediante una aplicación online y usted me dice qué ropa quiere y yo lo visto mediante una plataforma. Usted queda vestido con la ropa que quiere comprar y mira a ver si le gusta o no y así puede facilitar el proceso de compra. Entonces esa necesidad, digamos, esa necesidad al momento de comprar ropa que yo tengo de ver si me queda o ver cómo me veo o cómo me ve otra persona, pues digamos que cambia bastante la perspectiva. O un asesor que me diga, oiga, a usted le queda mejor el azul, o le queda mejor estas gafas, o le quedan mejor otras. Digamos, esa cosa que la gente necesitaba, que era un poco, digámoslo, intrínseca, porque no la podía medir, de saber, bueno, tengo un buen asesor o no tengo ningún asesor, o alguien me está ayudando, es transpolarlo también a lo digital. Entonces, todas esas plataformas que me permiten este tipo de cosas, pues tienen un éxito al momento de vender. Y si somos emprendedores, si nos ocurre algo para algo diferenciador para vender nuestro producto, pues vamos a tener una ventaja sobre un mercado competitivo supremamente amplio. Y
pues esas, digamos, esas relaciones públicas van a surgir de una mejor manera, porque las personas van a conocer más la marca, las personas van a saber que una estrategia para dar a conocer el producto, más allá de hacer una campaña publicitaria y ya, más allá de ir y hacer convenios. Digamos que los convenios son chéveres, pero, pero tienen que tener un sentido. Entonces, vuelvo con el ejemplo de McDonald's. Entonces, Nintendo ahí dice, venga, voy a poner videojuegos en sus instalaciones, yo les regalo el stand, les regalo el televisor, les regalo los videojuegos. ¿Eso qué hace? Primero, la gente, los niños van a McDonald's por jugar videojuegos, porque pueden jugar ahí un ratico mientras comen la hamburguesa. Y McDonald's promociona, y Nintendo promociona ahí sus juguetes, porque sus consolas, porque entonces el niño va a decir, ay, ¿por qué no me compras una de esas? Entonces aumentan las ventas de forma considerable para las dos empresas. Entonces ahí se vuelve una estrategia bilateral. Y esas estrategias bilaterales con las empresas son lo que fomenta las relaciones públicas. También, si yo le digo ahorita no sé, a Budweiser, oiga, necesito que por favor, cada vez que alguien, no sé, se esté probando la ropa en mi restaurante, perdón, se esté probando la ropa en mi tienda o en mi centro comercial, lo que tenga, usted le va a ofrecer una cerveza o le va a ofrecer una copa de vino, lo que sea. Entonces, claro, es una experiencia completamente diferente. Entonces, que yo me esté probando la ropa y mientras me la traen, alguien me ofrezca una copa de vino, pues va a ser súper chévere. Yo también voy a preguntar, bueno, ¿y este vino quién es? Está súper rico. Posiblemente al salir y luego ir a hacer una compra, voy a comprar ese vino, voy a comprar una cerveza que me ofrecieron ahí. Lo mismo que pasa en las barberías actuales. Las barberías actuales revolucionaron el mercado y están volviendo muy chéveres. ¿Por qué? Porque además de ser profesionales y además de hacer el trabajo bien, te puedes ir a tomar un whisky o una cerveza o estar con tus amigos, hablar un rato, escuchar música diferente. Entonces, esa típica, o sea, el solo de cambiar el nombre de peluquería a barbería, cambia la funcionalidad, aunque primero se hayan llamado barberías, después peluquerías y otras barberías. Eso cambia absolutamente la dinámica del contacto y del mercado y de la forma como se estructuran los procesos de relaciones públicas, porque me ofrezco de alguna manera frente a una marca. Y detrás de eso, pues hay toda una estrategia, toda una publicidad, todo un sistema de ventas, pues que tienen que ser precisamente funcionales y tienen que ser inmediatos y globales. Entonces, eh, por ejemplo, por ejemplo, ahorita, digamos que un café, hay un café en la 67 que copió un modelo japonés en donde yo podía ir a un restaurante y consentir a gaticos. Entonces hay gaticos por ahí, por todo el restaurante. Entonces yo puedo consentirlos y jugar con ellos. Acá que lo hicieron igual, con la posibilidad de que si yo me antojo, puedo hacer el proceso de adopción para uno de los gaticos. Entonces la gente, es un café, una cafetería. ¿Cuántas cafeterías hay en Bogotá? Cientos, miles. Y en Colombia yo diría que millones de cafeterías. Entonces, claro, cuando esto surge y alguien me presenta una propuesta innovadora, pues va a traer un público que va a decir, oiga, a mí me gustan los gaticos, vamos a ver qué es lo que pasa. Y le va a hacer el gasto allá a esa empresa. Entonces, ese elemento diferenciador, ahí es interactivo. ¿Por qué? Porque puedo jugar con los animalitos, puedo de pronto empezar un proceso de adopción, puedo donar comida, puedo estar en un entorno con gente que también es afín a mis gustos o a mi pasión por las mascotas. Entonces, esas transformaciones mecánicas hacen que tenga una transformación. Pero bueno, ¿cómo voy a dar a conocer esa experiencia que puedo vivir en ese café de gatitos? Pues a través de redes sociales. No puedo, naturalmente, ellos no tienen un músculo financiero para pagar una pauta en radio, para pagar una pauta en televisión, pero sí pueden decir, oiga, mire, esto voy a hacer y voy a poner una página en Facebook, una página en Instagram, me va a pautar y eso genera mucho interés. ¿Qué otra cosa se puede hacer después? Si ese café tiene éxito, pues voy a relacionarme públicamente con una veterinaria. Entonces, la veterinaria me va a decir, oiga, cuando usted entregue, yo le pago tanto dinero, pero porfa en la cuenta, ponga un diseño de mi veterinaria y diga que tenemos un convenio y damos 5% de descuento si vas a mi veterinaria. Y entonces luego, aparte de la veterinaria, viene un señor a decirme, oiga, yo le vendo la comida para los gaticos que tiene ahí, se la dejo más barata. Ah, listo, pero entonces también ponga mi anuncio ahí en la cafetería. Entonces eso es crear una relación pública efectiva. Y hay muchos ejemplos. La idea es que obviamente lo que ya está hecho pues se puede replicar, pero la idea es darle un plus y darle un beneficio mucho más amplio a lo que yo tengo para poder que digamos, estas cosas funcionan. Vemos que acá Manuel Castells, un sociólogo, dice que la tecnología es el uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible. Entonces, claro,
Al igual que la imprenta reprodujo los libros y el conocimiento escrito, la tecnología actual me permite reproducir las cosas, entonces ver qué está pasando al otro lado del mundo, qué técnicas de mercado están usando, eh, qué puedo replicar, qué puedo cambiar o incluso qué puedo no hacer. Entonces, yo antes tenía que, por ejemplo, no sé, montar un restaurante y lo montaba y resulta que me equivocaba en tal aspecto. Eso yo no lo podía saber antes, o sea, yo no podía antes saber que alguien más ya había cometido el mismo error que yo cometí, entonces ahora yo puedo decir, bueno, a esta empresa le pasó esto porque resulta que en redes sociales hice una campaña y no le gustó a la gente, entonces bueno, no voy a hacer eso mismo. Entonces, antes pasaba con los comerciales de televisión, que entonces alguien hacía un comercial chistoso y otra persona lo replicaba pensando que iba a tener el mismo éxito y se volvía el peor comercial y nadie lo recordaba o simplemente no funcionaba. Mm, entonces, claro, ahora las mediciones y el acceso a las mediciones y el acceso a ver lo que están comentando las personas es lo fuerte de las relaciones públicas. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, uy, esta gente metió las patas, mire, hicieron una publicidad así y a nadie le gustó, vea, todo el mundo está criticándola, tiene 50.000 caritas de me enoja y nosotros íbamos a hacer algo parecido. Entonces, es eliminar esa incertidumbre. Al eliminar esa incertidumbre, pues, digamos que yo puedo fomentar un poco el consumo el consumo de las personas, porque si yo ya sé que pues voy a un abismo sin fondo, pues me salgo de ahí o voy en otra dirección, o si veo que alguien está teniendo éxito, pues bueno, me pego de ahí un poquito para lograrlo, entonces otra persona pues digo, oiga, montemos la competencia de café de gaticos, pero pongamos un plus más, entonces ya que también sea un restaurante, por ejemplo, o lo mismo, pero con perros ahora, entonces, entonces por ejemplo, ahí está el error, ay, los perros resulta que se comieron la comida de los clientes y la gente está súper enojada. Pero es que ahí es el ejemplo de que replicar un modelo y cambiarle algo si una estrategia no funciona. Entonces, ¿por qué nadie había hecho eso en otro país? Es pensar todo ese tipo de funciones en cuanto al término de volverse una persona experta en relaciones públicas. Esto tiene impacto en la interacción humana y me refiero no solamente a la forma como compramos o la forma como vendemos, sino a la forma como nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestras familias o con nuestros amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente el trabajo pues fluye hacia el hogar por las dinámicas de teletrabajo, entonces muchas personas no están reunidas, pues claro, esto hace que el contacto se permee y se dificulte un poco más la interacción humana. Como les decía la clase pasada, pues muchas personas conocieron a sus parejas o sus futuras esposas en la oficina, porque pues es otro ámbito más de interacción social. Entonces, claro, esto, por ejemplo, se ve truncado porque entonces si yo de ahora en adelante voy a tener que trabajar todo el día desde mi casa, pues, bueno, puedo salir el fin de semana a un bar, conocer gente, pero pierdo un porcentaje de personas con las cuales me veo y al perder un porcentaje de personas con las cuales me veo, puede que, pues claro, igual yo puedo hacer amigos o puedo conocer a una chica por internet o lo que sea, pero eso sí está establecido que no es igual. Entonces, tiene un impacto sobre la conducta humana, sí, y fuerte también sobre el sentido de pertenencia, porque si yo no me siento vinculado a la empresa como tal, pues, o siento que tengo que ir y que me cuenten un poco sobre la empresa y eso pues deshumaniza un poco el trabajo, porque pues la comunicación virtual se vuelve diferente a la interacción humana, claro. La idea es que cada vez esa interacción humana se pueda volver un poco más real. Antes yo llamaba por teléfono, escuchaba una voz, después escuchaba, mira, leía texto, un emoticón me permitía expresar lo que estaba sintiendo sin palabras, pero no era lo mismo. El video me permite acercarme más a las personas, me permite que ustedes estén viendo, me permite que ustedes sepan cómo soy, lo que quiero transmitirles. Eh, pero digamos que yo al final quisiera darles la mano, pues no, de la clase no podría, porque pues como, y esa necesidad de contacto humano pues se pierde. Y en las relaciones públicas, pues esto es fundamental, porque digamos que muchas veces el cerrar negocios era bueno, si digamos dos personas me estaban presentando un negocio similar, pero una me parecía más agradable, menos grosera, menos, digamos, más empática, pues yo cerraba el trato con esa persona en lugar de con otra. Ahorita identificar esas posturas es bastante difícil porque simplemente puedo apagar la cámara o puedo omitir mi comportamiento por el hecho de estar con tantas personas.
y es lo que también les he explicado, uno se condiciona de acuerdo al medio en el cual habla. No es lo mismo la forma como yo me expreso cuando estoy con mis amigos que cuando estoy con ustedes. Digamos, trato de ser lo más flexible y de mantener una línea, pero por ejemplo con mis amigos se me puede salir una grosería o algo, cosa que normalmente en la clase no ocurriría, o si pasa se me saldrá una vez en una sesión. Igual, pues de pronto mi forma de comportarme con mis papás sea completamente diferente, entonces pues sea un poco más respetuosa, un poco más formal, o es diferente si uno está comiendo en la oficina, si está comiendo con los amigos, si está comiendo con la familia, porque pues esto cambia de perspectiva, cambia de forma del modo de actuar. Entonces estos ámbitos pues son supremamente importantes y es necesario que los tengamos en cuenta porque si desestimamos la creciente importancia del Internet, no es solo que, digamos, potencie la tecnología y haga más rápido todo, sino ver qué implicaciones tiene esto para las relaciones públicas. Entonces, claro, esa persona que iba a llevar una chica súper bonita para un evento, por ejemplo, para promocionar un perfume, y resulta que el evento ahora lo tiene que hacer con cámaras apagadas, pues no pueden ver a la chica bonita, no pueden oler el perfume. Entonces acá tenemos que buscar otras herramientas para lograrlo. Si yo estaba promocionando un whisky, pues ¿cómo te ofrezco el whisky? Ya no te lo puedo ofrecer en persona, tengo que mandártelo a la casa. Entonces ya no te puedo mandar el vasito, sino tengo que mandarte la botella completa. Esto me aumenta costos, naturalmente, porque anteriormente una botella puede subir 20, 25 tragos a todos los empleados. Ahorita si quiero hacer lo mismo, pues solo se los podría mandar a una persona o tendría que aumentar los costos de forma creciente. Entonces, claro, entonces digamos, mientras te tomabas el whisky, yo buscaba hablarte, expresarte lo que quería para vendértelo, para ofrecértelo. Si ya no tengo ese contacto, pues es difícil establecer ese proceso en la estrategia de relaciones públicas. Entonces, pues para que vean lo importante, pues, y cómo se alteran estas figuras. Esto pues se complementa con esta frase de Chaplin que dice que el hombre es un animal con instintos primarios de supervivencia. En consecuencia, su ingenio se ha desarrollado primero y su alma después. Así que el progreso de la ciencia está muy por delante de la conducta ética del hombre. Digamos que acá entramos pues a terrenos un poco filosóficos, pero vemos que básicamente los instintos primarios de supervivencia no son solo respirar o comer, sino también relacionarnos con las personas. Si vamos a una fiesta que no conocemos y pues nadie nos presenta o nadie nos habla, puede que nosotros tratemos de generar conversación porque pues es necesario. O sea, es vital que si una persona nos parezca atractiva físicamente o tenemos cierto enamoramiento, podamos hablar con ella, tengamos la necesidad de buscar la forma de contactarnos. Entonces, pues esta tecnología también nos altera un poco esas dinámicas, porque sí, digamos que yo puedo escribirle a una persona o si quiero ser un amigo, una persona que me cae bien, también puedo hablarle, pero no puede esa persona verme, ver mi manera de comportarme, simplemente me va a ver sentado frente a una pantalla hablando o comunicándome, pero en ciertos aspectos no va a tener la oportunidad de ver cómo me comporto, entonces no va a saber de pronto al final coger un bus hacia nuestras casas, hacia la misma dirección o después del trabajo. No es lo mismo yo decirle a alguien que tengo acá, con el cual estuve sentado 8 horas, oiga, vamos a tomar una cerveza, o a una chica si le te invito a cine, que coger a alguien una pantalla después de hablar y decirle, oye, vamos a tomar algo. No es la misma dinámica y la misma funcionalidad de la manera en que responden esas relaciones públicas. Y pues es fundamental tenerlo en cuenta. Mm. Bueno, digamos que las relaciones públicas tienen que redefinieron absolutamente las dos puntos, las relaciones públicas 2.0 redefinieron completamente el escenario de la comunicación en la era del Internet. Y este perfil y estas exigencias profesionales y los contenidos cambiaron. O sea, si decimos que no cambiaron, pues no solo no sería tener una visión clara, sino que básicamente estaríamos mal, porque pues digamos, un comunicador organizacional o un periodista, que son dos de los énfasis de comunicación, si el periodista sigue pensando que la única forma en la cual puede transmitir un contenido es mediante una plataforma de televisión en la cual se para y tiene un estudio y está maquillado y entonces cuenta su noticia y la gente lo escucha, pues va a perder un montón de audiencia sabiendo que puede comunicar esa misma información de otra manera.
Si el comunicador organizacional sigue pensando que con mandar un PDF con 500 páginas va a expresar lo que quiere y va a lograr una venta, pues no lo va a hacer. Y aquí está una parte pues supremamente grave. Pues que todavía hay empresas que pretenden llegarle a los clientes de una forma como se hacía en el 98 o incluso como se hacía en los 80, que es básicamente mandemos una comunicación escrita expresando tal cosa. Pues esto desafortunadamente está claro que los correos con PDFs con más de 3 páginas solo los lee el 5% y los de más de 5 páginas no los lee básicamente nadie. Entonces, luego cuando esas personas se preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahí déjense asesorar de una persona experta en tecnología o experta en comunicación o experta en interactividad, porque estos públicos, esta complejidad de transformar y de darle un conocimiento efectivo a los públicos prioritarios, pues se altera naturalmente. Y eso también es un reto para las relaciones públicas, pues lograr que las empresas asimilen cambios tecnológicos y que contribuye para la eficiencia organizacional sin que afecte la interacción humana. Digamos, ¿cómo logramos que esa tecnología se vuelva tan cercana que yo prácticamente pueda convertirme en un holograma y estar en sus casas? Eso yo creo que es el siguiente paso. O sea, que básicamente ustedes me vean como holograma y ustedes podamos estar en una mesa sentados y yo explicando de la clase a todos. O sea, que vamos a replicar esa aula nativa, pero viéndonos todas las caras. Incluso ahorita tenemos un limitante y es que si todos prendemos las cámaras, pues posiblemente saturemos la plataforma. Pasa acá y pasa en todas las empresas. Entonces, bueno, ¿de qué forma puedo hacer eso? Si ustedes tienen alguna idea, no tiene que ser una idea su compleja, no tienen que inventar un teletransportador, no tienen que inventar absolutamente nada, pero digamos que si ustedes dicen, bueno, voy a crear una plataforma donde que sea más participativa, que por ejemplo sea más amigable al usuario, donde de pronto sea más funcional para celular o que no sé, que yo pueda de pronto comunicarme más fácil, saber de pronto qué están haciendo las personas. Si se les ocurre algo, pues esto las empresas los pagan a gran precio. O sea, cualquier idea que tengan bien redactada puede generar dinero. O sea, porque pues la gente necesita relacionarse de forma cercana. Entonces, por ejemplo, la primera persona que se le ocurrió hacer Tinder, pues fue una relación pública de otra manera porque las personas necesitan relacionarse para necesidades. Entonces, pues una aplicación simple de simplemente esta persona me gusta, no me gusta. Y ya, si el algoritmo detecta que los dos nos gustamos, pues podemos comunicarnos. Entonces, hace que esos cambios tecnológicos mejoren mejoró la interacción humana, claro, porque Transpolo básicamente eliminó esa incertidumbre de tenerle que hablar a una persona, tener que ver si le gusta o tener que ver si ella me gusta para entablar una relación, sea amorosa, sexual o de amistad. Entonces, esa eficiencia en cuanto a la interacción humana ¿por qué fue tan popular? Porque no solo quitó ese limitante que tenía la tecnología de limitar las interacciones humanas, sino que facilitó lo que ya era normal. Entonces, lo que ya era normal de yo ir a un sitio y conocer a una persona, me lo facilitó, me dio mucho más herramienta rápida. Por eso, pues, a cambio de una herramienta como esas, a esa persona se le pagan millones de dólares y gana millones de dólares y con toda digamos, la razón del mundo. Igual la persona que inventó esta plataforma como Zoom también, también merece millones de dólares, porque si no, no podríamos estarnos comunicando nosotros, nos estarían podido comunicar otras 10.000 o 50.000 universidades en el mundo. ¿Y cómo lo lograron? Viendo algo que Skype no tenía. Esa fue la diferencia. Por eso la gente se pone, ¿qué pasó con Skype? Skype se quedó replegado en una comunicación puramente personal y no vio que había una masificación y no vio la necesidad de esto. Zoom, digamos que no sabían que iba a haber una pandemia, pero entendieron que era necesario tener una comunicación masiva y una comunicación funcional, una plataforma más rápida y un establecimiento estructural mucho, mucho más amplio. Esto fue lo fundamental digamos, de esto. Entonces, acá les iba a mostrar un video, pero creo que mejor se lo subo a la plataforma para que lo puedan revisar con detalle y sobre eso me van a hacer un comentario en el foro. Digamos que la tecnología no se puede dar como puras máquinas, o sea, como un software y autónomo, sino que tiene la capacidad de ser agente de cambio. Si nos ponemos a pensar, pensemos cuántas personas conocimos a través de una red social
y que de pronto cerramos un negocio con esa persona. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, la persona que creó, eh, no sé, Tesla, seguramente se conocieron por una herramienta de LinkedIn. Entonces, si esa herramienta de LinkedIn no hubiera estado, pues no tendríamos carros eléctricos. Entonces, digamos que pues es ver esas cualidades de la tecnología como reales agentes de cambio. Y como les digo, pues si ahora alguien la va a usar de forma negativa, pues eso ya no es problema de ustedes. Ustedes lo que tienen que ver es, bueno, ¿cómo vamos a usar a aprovechar esa tecnología para hacerla rentable para mí? Entonces, es que yo no entiendo TikTok y me parece una pendejada. Bueno, está bien que te parezca una pendejada, pero trata de usarla para tu beneficio. Entonces, tienes tu empresa, ¿cómo vas a implementar el TikTok allá? Ay, pero es que a mí no me van a dejar implementar TikTok porque mi empresa es muy seria y la persona que lo maneja tiene 60 años. Si tú le dices a esa persona, vea, al usar esta herramienta va a ganar más dinero, pues la persona le va a decir cuál es, déjeme ver qué es lo que estamos haciendo. Y esa básicamente es el problema por el cual, en cuanto a la forma de relacionarse en la comunicación, no tenemos ciertos beneficios. Entonces, si yo le digo al jefe, jefe, déjeme trabajar hoy desde la casa porque es que me da como pereza ya venir a la oficina y pierdo mucho tiempo. Diferente si yo le digo, jefe, al hecho de que yo trabaje desde mi casa le va a ahorrar todo el día un computador prendido, se le va a ahorrar luz. Ah, venga, ya hay un beneficio. Listo. O no me va a cansar tanto transportándome y voy a ser más productivo. Entonces, al ofrecer esa comunicación de forma beneficiosa para el jefe y para mí, pues tiene sentido y nadie les va a cerrar la puerta a un proceso de relaciones públicas mucho más funcional. Entonces, si usted dice, jefe, venga, es que resulta que esas presentaciones que usted le manda a los clientes son muy aburridas, están llenas de texto, son 20 PDFs, venga, déjeme, intento hacerle una presentación diferente. El jefe no les va a decir, no, 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 eso se sigue mandando así, no, déjemela ver y probemos. Y si probemos y funcionamos, pues usted va a tener un reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Pues que cuando usted pida un salario, un aumento de salario puede sustentar este beneficio. Entonces acá es que también, pues, digamos que podemos estar en beneficio de todos estos aspectos y plataformas funcionales. Mm, Ahora, por ejemplo, si yo, digamos que fabrico tabletas electrónicas, como el ejemplo que les pongo acá, yo puedo también una tableta electrónica usarla para robar cuentas bancarias y que no me detecten y volverlas desechables. Entonces, cojo una herramienta, una tablet y me conecto a una red pública y por ahí empiezo a extorsionar a la gente. Es negativo, claro. El que inventó la tablet no lo pensó, simplemente la hizo. Él pensó, oiga, puedo facilitarle la comunicación a la gente y que lean los productos. Claro, ahora si alguien le va a usar un uso negativo a estas tabletas, pues ya no es mi problema. Eso ya es problema de la ética de las personas y de la policía de cada gobierno. Claro, también lo mismo ocurría con las armas. Digamos que, ¿cuál era el objetivo de las armas? Digamos que la persona que inventó las armas no pensaba como, oiga, voy a matar o voy a defenderme. Él no lo pensaba de esa manera. Él lo que pensaba es que, digamos, hay una frase famosa de Samuel Colt, el que inventó las armas Colt, y dice que Dios creó a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales. ¿Y los hizo iguales de qué forma? Pues dándoles un arma. Si a una chica, un hombre la va a violar y resulta que el hombre pesa pues el doble y tiene el triple de fuerza, pues la chica de qué forma se defiende con un arma. Y perfectamente válido, sí, es lo que pasa en el mundo y es lo que se hace, de qué forma yo doy esa igualdad. Si me quieren robar y tengo un arma, pues puedo protegerme. Entonces, ahora claro, si alguien la usa para robar a alguien y para aprovecharse y sacar más ventaja aún, pues ya es otra cosa diferente. Obviamente esto es un tema ético y un tema moral supremamente profundo, pero digamos que es realmente lo que quiero hablarles de la tecnología. Alguien por Zoom también puede extorsionar personas. Y algo que estamos haciendo bueno nosotros, que es teniendo una clase donde todos nosotros estamos aprendiendo, pues alguien puede tergiversar esa plataforma y usarla de una forma ilegal, lo mismo que sucede con las plataformas digitales. Entonces es ver cómo, bueno, cómo vamos a hacer que esa herramienta que parece que es negativa, por así decirlo, la volvamos positiva. Entonces el ejemplo del TikTok, el TikTok para la gente que lo usa es muy bueno, para la gente que no lo usa es pésimo, igual que lo fue Facebook en su momento, igual que lo fue Instagram en su momento, igual que lo fue el computador en su momento. Hubo unas personas que decían, pero ¿para qué necesita un computador? Eso es una pérdida de tiempo, o es un gasto de energía y un gasto de luz. Ahora, claro, la necesidad que tiene.
Entonces, digamos que ahí está la responsabilidad en usarlo de forma correcta. Eso también depende digamos, del lugar y de los hábitos y costumbres que tenga una sociedad. Evidentemente, pues armar a las personas en Colombia sería un error, pues desde una perspectiva personal, porque no generaría más protección, sino sí más riñas, porque pues la gente tiende a ser muy impulsiva y muy agresiva en Colombia y está establecido, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces, básicamente es eso sobre el uso de la tecnología en las empresas y en las relaciones públicas. Acá ya hay una perspectiva un poco más, esto también lo dijo Manuel Castells, es supremamente importante, es una representación de lo que pudo ser el Internet y la empresa, adaptada un poco a al pensamiento de su época, y es que la utilización de tecnología de la comunicación debe ser una decisión que se tome teniendo en cuenta la caracterización de la organización y la voluntad de mantenerlas. No hay que potencializar el uso de las tecnologías porque sea correcto, sino como consecuencia de una decisión corporativa mediática y con propósito firme y que se gestione como una herramienta estratégica para la empresa. Entonces les vuelvo a poner el ejemplo del fax en Japón. Muchas empresas en Japón, incluso de tecnología, siguen usando fax porque se dieron cuenta que no hay ya manera de acelerar más la tecnología y la velocidad de la transmisión de información que manejan ellos que mediante el fax. Entonces se vuelve innecesario usar en algunos sectores el correo electrónico porque simplemente establecieron que así se vuelve rápido. Ya, no es necesario, no podemos ganar más velocidad. Entonces, ¿para qué vamos a contratar una velocidad más amplia que necesitamos para lo que queremos? Entonces sería un gasto innecesario, puede que de pronto la gente se desacostumbre y no funcione a esto. Entonces, parte de esas relaciones públicas también saber tomar las decisiones corporativas por una herramienta que funcione y no simplemente que por una herramienta que sea adecuadamente tecnológica y no solamente que sea completamente novedosa. Entonces, si yo les ofrezco ahorita un plan de 1000 gigas de internet, ¿para qué necesitan 1000 gigas de internet? Si con los mismos, con 200 hacen exactamente lo mismo que están, o con 50 hacen exactamente lo mismo que están haciendo. No lo necesitan. Entonces, ahí está la diferencia entre tener la tecnología como una herramienta por una decisión importante que va a hacer los procesos o tenerla simplemente porque es una mejora y ya. Entonces, cuando un jefe gana una plata y dice, vamos a cambiar los computadores, pero ¿para qué si estos ya están funcionando bien? No, es que los otros son el doble rápido, sí, pero es que los que tenemos ya no son lentos y están funcionando para lo que es. Entonces, no tiene sentido colocarle unos computadores de diseño para realizar elementos de diseño para editar videos a un contador que pues no lo necesita, que necesita de pronto una funcionalidad diferente. Entonces, más bien miremos cómo optimizar eso. Entonces, las sillas, venga, las sillas que usted tiene, pues no son ergonómicas, entonces cambiémoslas. Entonces, es eso, básicamente. Mm, en comunicación interna, las decisiones corporativas también pues, son necesarias para ver cómo nos relacionamos con los medios de comunicación. Entonces, pues ya vamos a la relación pública en su aspecto más básico. Entonces, pasa un problema en mi empresa. Entonces, no sé, les pongo un ejemplo, un hospital, resulta que el ejemplo que les ponía en el perro y el futbolista. Es un ejemplo claro y todos creo que me lo respondieron de forma adecuada. La estrategia que harían algunos fueron más propositivos que otros, pero básicamente es eso, es cómo lograr tener a favor los medios de comunicación y cómo lograr que el público externo esté bien. Si yo, el problema real digamos, de ese ejemplo que les puse es que posiblemente si no se hace una buena estrategia de relaciones públicas, el equipo tenga que prescindir de ese jugador porque pues no es bien visto que un jugador que patee un perro pues durante un partido pues siga en un equipo de fútbol y esto va a tener una penalidad, puede que la gente ir al estadio, puede que la gente haga huelga, entonces es mejor prescindir de ese jugador, pero eso me tiene un costo, tengo que pagar una cláusula, tengo que buscar otro lugar de reemplazo y si el jugador es muy bueno pues se ve afectado, también se ve afectado él, puede llevar unas demandas, entonces acá es importante el papel de las relaciones públicas, entonces no es simplemente decir, oiga, voy a hacer esta estrategia, sino pensar realmente cuál es la implicación fuerte en estos aspectos. Les pongo otro ejemplo, un hospital donde a un paciente lo muerde un ratón, pues a ver, y se filtra esa información por redes sociales, pues evidentemente esto genera un caos y genera una crisis bastante fuerte. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer para que esas relaciones públicas mejoren? ¿Cómo voy a decir? Es decir, no, es que resulta que el ratón se metió por una situación fortuita. Bueno, pero ¿por qué? No, pero no vuelve a pasar. Bueno, pero es que ya pasó, entonces ¿por qué no puede volver a pasar? Y los medios de comunicación, ustedes saben que
pueden acabar una persona y están diseñados digamos, el morbo y lograr que se vuelva más masiva esa información. Entonces, pues pensar una estrategia realmente formulada, planteando todos los aspectos técnicos. Entonces, pensar qué pasa si alguien le pregunta, oiga, ¿y cómo sabemos que no hay más ratones en el hospital? Entonces decir, bueno, pero ya hicimos una gestión de control. Y entonces la persona le va a preguntar, pero ¿por qué control si usted me dijo que fue una situación fortuita, que simplemente fue un ratón que estaba ahí? Entonces, ¿por qué me dice que es necesario? Entonces, sí hay un problema. Entonces, analizar todas esas figuras que pueden ocurrir en ese periodismo clásico, para tratar de abordar al público externo y lograr que las personas de verdad no tengan pues ningún inconveniente con este. Por ejemplo, en el ejemplo de la relación pública del perro y el jugador de fútbol, la forma más rápida y centrada de darle la vuelta a este ejemplo sería que el futbolista adoptara al perrito. Entonces, entonces ya la noticia en relaciones públicas es futbolista se arrepintió, incluso adoptó el perrito. Entonces la gente va a decir, ay, sí, sí está verdaderamente arrepentido. Son dinámicas de juego diferentes, digámoslo de esta manera. Entonces es ver cómo hacemos que esas relaciones públicas funcionen a nuestro favor, pero para eso tenemos que saber usar la tecnología. Si mi relación pública es expresar eso, pero mediante un periódico escrito, pues no voy a poder llegar al público que necesito. Necesito el uso de redes sociales. Precisamente por eso les dije, en redes sociales atacan a la persona. Entonces, si alguien dice, pues en televisión, sí, es importante en televisión, pero es acá fundamental en redes sociales. Además que el presupuesto que les van a dar para esto es limitado, entonces van a tener que tomar ciertas decisiones. Entonces, no van a poder filtrar esa información que quieren filtrar en todos los medios. Entonces, tienen que usar estrategias alternativas, usar la red social del jugador, usar la red social del equipo de fútbol, e incluso pagarle pronto a un medio de comunicación para que pase información a esos medios que cobran por replicar esa información, pero si no lo pueden poner en un medio masivo, pues ver cómo lo van a mejorar y a cambiar esa estructura. Mm, bueno, esto, digamos que básicamente pues ya se los dije, se los voy a volver a subir, pero que vamos a abordar la siguiente clase, algo que se llama aldea global, que es un concepto establecido por Marshall McLuhan. Básicamente se reduce en que a mayor tecnología, menor las distancias. Entre más tecnología yo tenga, la distancia se me acorta. ¿Por qué? Porque yo puedo estar comunicado con una persona en Japón en tiempo inmediato, cosa que antes no se podía. Y veremos más en detalle los temas de personalización. Entonces, pues estas infografías se las voy a subir. Ahorita son los funcionamientos de comunicación por computadora, cómo están, y los principios básicos para usar la computadora, que aunque parezcan obvios, pues veremos más adelante que no es tan obvio. Entonces, esto se la abrebocas para la siguiente clase.